Querido público, fue celebrada el pasado día 1 la concentración evangélica Batalla de la Fe. Yo voy a ir más lejos, porque yo siento que ya ponerle evangélica sería limitarla, porque ahí cristianos de la religión católica, de las diferentes denominaciones, bautistas, evangélicos, pentecostales, etcétera, estaban ahí. Personas, muchas de ellas, conozco por lo menos 2, que no profesan, no son feligreses de ninguna religión específica, estuvieron en la Batalla de la Fe como han ido otras veces. Estamos hablando de una institución, estamos hablando de un evento que todos los años, todos los días 1 de enero, concentra al país político, país empresarial, evidentemente el país religioso, en el Centro Olímpico, en este caso en el Estadio Félix Sánchez. Y yo quiero felicitar al líder de ese ministerio, el pastor Ezequiel Molina Padre, a quien conocí hace muchísimos años. El pastor Ezequiel Molina me dio el privilegio de darme una entrevista. Yo era mucho más desconocido que ahora, y estoy hablando, señores, ¿de cuánto? 35 años, por ahí pudieran ser fácilmente. Yo recuerdo que esa entrevista la hicimos en una pequeña oficina que había en la calle San Martín, en el Distrito Nacional. Y ahí don Ezequiel me recibió y me dio esa entrevista. A partir de ese momento le he dado todo el seguimiento. Tenían una emisora de radio, no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo si Radio Amanecer, no me acuerdo. El caso es, o La Voz de la Evangelización, no sé, o Radio Ben, no me acuerdo. Pero estamos hablando de 35 años atrás. Yo repito, era muy joven, más desconocido que ahora. Y creo que hacía un programa en aquel momento que se llamaba Open File, archivo abierto, o sobre las tablas, uno de esos, de los primeros que hice. Y desde esa vez le he dado el seguimiento a don Ezequiel, y luego a su hijo del mismo nombre, quien también es pastor de esa iglesia, y a estos eventos, estas concentraciones que hace todos los años. En la edición correspondiente, don Ezequiel pronunció un sermón que no tiene desperdicio de ningún tipo, y por el cual lo felicito y me identifico. Miren, cuando él dice que en el mundo hay una crisis de gobernabilidad, no solamente tiene razón, sino que tiene a la mano los ejemplos. Y esa crisis de gobernabilidad se da por una inversión de valores, se da por un resquebrajamiento de las normas ético-morales, que si usted no la tiene como persona, es muy difícil que usted la pueda manifestar como dirigente, como político, pero también es más difícil que usted lo pueda hacer como ciudadano, porque entonces se crea un círculo vicioso. Pero también cuando el pastor Ezequiel Molina hace este reclamo por un mejor sistema penitenciario, pidiendo al Señor que salve los presos, que fueron de los mensajes que se pronunciaron en la concentración multitudinaria, como tenía que esperarse, está haciendo reflexión sobre una realidad que nos involucra a todos como país, y que la hemos dicho muchísimas veces. Mientras las cárceles sigan siendo esos cementerios de hombres vivos, que desafortunadamente son, la sociedad no va a avanzar. Es más, la lucha contra la delincuencia va a tener un freno, un fardo, si no se resuelve el tema de los recintos carcelarios. En un Estado de Derecho, cuando usted
comete un crimen, usted tiene que pagarlo, en el caso nuestro, que no tenemos la pena de muerte, usted tiene que pagarlo con cárcel, con apremio corporal. Ya estoy hablando como abogado. Sin embargo, la intención de ese castigo es regenerar al condenado, no que salga peor, que es lo que ocurre en estos casos. Ni tampoco que los tipos sigan haciendo diabluras desde ahí dentro. Entonces, por eso entiendo que todo lo que se produjo en esta manifestación que se celebró el día 1 de enero en la batalla de la fe, y muy específicamente el sermón de Ezequiel Molina, es importantísimo. Es importantísimo. Miren cómo él dice, en una reflexión, señores, que no tiene desperdicio, pero que muestra también los niveles de descomposición a donde hemos llegado. Cuando él dice, ahora se premian las malas palabras y lo llaman libertad de prensa. Señores, esa es la verdad. Esa es la verdad. Esta democratización que se ha dado con los medios, y es bueno que se dé, lo malo es el rumbo, el derrotero que ha tomado, donde hay un culto a lo malo, donde hay un reconocimiento a los antivalores, a lo mal hecho, donde el reconocimiento se da a quienes no tienen ni la capacidad, ni la capacitación, ni mucho menos la vergüenza para respetar a la parte más importante, que es a quien recibe, esa persona quien recibe el mensaje, maltratando el idioma, etcétera, 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 con el morbo, con todo lo malo. Entonces, eso es lo que gusta, eso es lo que se premia, eso es lo que no se quiere controlar. No estoy hablando de quitarle el derecho, que es sagrado, constitucionalmente hablando, a las personas para que se expresen, pero sí, ese mensaje que usted te está llevando, hasta qué punto usted te está contribuyendo, usted te está dañando más a una sociedad que ya no necesita tener más daño. Entonces yo felicito a Ezequiel. Y lo felicito también porque fue lo suficientemente honesto para reflexionar en el sentido de que si el pueblo está desviado es por la mala calidad de pastores y sacerdotes. No son todos, evidentemente, pero ahí están las muestras de personas que están llamadas a predicar la palabra de Dios, a predicar también con el ejemplo, ¿sí? Porque una fe sin frutos es una fe muerta. Pero que hacen lo contrario. Algunos se involucran, como él dijo, en unas discusiones exegéticas y teológicas, pero la labor de pastoreo, la labor de llevar el mensaje, de contribuir a través de una mejoría de sus ciudadanos a una mejor sociedad, lo han algunos desviado, lo han olvidado. Entonces, en la medida de que usted no tiene buenos líderes, buenos pastores, buenos sacerdotes, usted va a tener una sociedad con una debilidad, y una debilidad que se expresa, se evidencia en los comportamientos. Entonces yo felicito a la Batalla de la Fe, felicito al ministerio, felicito a los organizadores, a los responsables, un evento muy bonito, muy organizado, y felicito a el pastor don Ezequiel Molina, a quien, repito, conozco desde hace más de 35 años, tengo quizás ese mismo tiempo que no lo he vuelto a ver personal, pero a quien respeto y admiro y me identifico con su cruzada, por los valores, por los principios. Mucha gente dirá, él es muy conservador, es muy tradicional, es muy radical en algunas cosas. Bueno, pudiera ser, pero no son cosas malas. No son cosas malas. Y es lo que la sociedad necesita. Y por eso yo pido a Dios que lo bendiga, que le dé mucha salud, para que podamos tenerlo como faro orientador, a él y a otros como él, porque esta sociedad definitivamente lo necesita.